Edificando Vidas, un programa que te ayudará a cimentar tu vida en la palabra de Dios. Síguenos por las redes sociales, Radio Renacer, Facebook y YouTube. Invita Misión Cristiana Internacional Renacer. Y hoy vamos a hablar de Dios. O es decir, a partir de hoy vamos a empezar a hablar de Dios y de la Santa Trinidad. Probablemente nos lleva unos 3 temas, pero quiero que usted piense en algo. En el día de ayer, mientras estábamos visitando a papá, había una enfermera y es cristiana, y empezamos a conversar un poco con respecto a dónde nos congregábamos, o en el caso, cuál era la iglesia en donde nos reuníamos, cómo se llamaba y en qué lugar estaba ubicada. Y yo empecé a hacerle preguntas con respecto a dónde ella se estaba congregando, porque no tenía claro si estaba bajo esa iglesia o una cobertura. Sin embargo, ella me dice: no, pues es que esta iglesia es muy similar a todas las iglesias, como Manantial, la Carismática, Su Presencia, y empezó a nombrarme muchas iglesias, porque todos somos de una misma línea. Yo, ok, cuéntame un poco más con respecto a eso. Y me dice: pues porque todos creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, entonces tenemos una misma doctrina. Y le dije: ok, yo creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero no creo en muchas cosas que se predican en estos lugares. Porque doctrina no significa creer en la Santa Trinidad solamente. Doctrina significa todas las enseñanzas que Dios ha establecido a través de su palabra. No habla específicamente con respecto a un tema. Tiene que ver con muchos temas, que es lo que nosotros estamos tratando de desarrollar para que su fe realmente, como lo cantábamos ahorita, se afirme. Porque nosotros, o cada uno de nosotros, somos la iglesia. Y la iglesia debe de permanecerse en la enseñanza del Señor, en las doctrinas que Dios ha establecido, y por eso trabajamos para poder perseverar en todo ello y no menguar y no desmayar y entender lo que es realmente iglesia. Después, mucho después, entenderemos el por qué nos reunimos, para qué nos reunimos, cuánto tiempo deberíamos de reunirnos, aún inclusive un día como hoy. Pero después lo entenderemos. Ahora, cuando nosotros estudiamos acerca de Dios, las Escrituras, escúcheme muy bien, no tratan de comprobar la existencia de Dios. Porque muchos de nosotros a veces pensamos que tenemos que ir a un libro, como lo son las Sagradas Escrituras, para comprobar si existe o no existe. Desde el principio, desde Génesis capítulo 1, versículo 1, se nos dice quién es Dios y qué hizo Dios. No está tratando de probar si existe o no existe. Realmente muestra quién es Dios. Y por eso, hoy por hoy, usted se da cuenta que muchos han sacado términos como los que creen y los que no creen en Dios. ¿Quiénes son los que no creen? ¿Cómo se les cataloga? ¿Cómo se les llama? Ateos. Pero es una palabra que realmente no tiene un significado. Más bien se le debería de llamar antiteístas, porque los ateos de una u otra forma saben que Dios existe. Aunque quieran desvirtuarlo, en lo más profundo de su interior saben que Dios existe. El antiteísta es aquella persona más bien que ha querido ir en contra de los principios de Dios o negar que Dios existe, pero eso nunca va a ser posible, porque Dios se ha manifestado y se ha revelado en cada una de nuestras vidas. Por eso, cuando nosotros vemos este tipo de personas y tratar de rechazar la existencia de Dios, no es tanto un problema racional o un problema de si entiendo o no entiendo. Esto es un problema moral.
Y por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado con respecto a quien hemos creído. No estamos tratando con cualquier tipo de personas, estamos tratando con un Dios que realmente es santo. Y por eso la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 6, hablando de los grandes hombres de la fe, dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar ¿a quién? Agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, como dice esta versión, o que le hay, como dice la Reina Valera, y que recompensa a los que le buscan. ¿Cuántos creen en Dios? Ahora le hago otra pregunta. ¿Cuántos se acercan a Dios? Ya bajaron los amén, ¿cierto? ¿Sí lo lograron identificar o no? Una cosa es que yo pueda creer en Dios y otra cosa es acercarme a Dios porque creo que Él existe. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de acercarnos a Él? ¿Será que tenemos la seguridad de que realmente Él es Dios? ¿Realmente tengo la confianza? ¿Creo que realmente Él vive? ¿Que es real? ¿Cuántos poco a poco, sin mentirnos y sin mentirle a Dios, porque Él lo conoce todo, nos hemos alejado? ¿A quiénes hemos culpado? A la iglesia, a los pastores, a los hermanos, a los líderes, a nuestros familiares. ¿Acaso Dios tiene la culpa? Acá no se trata de una religión específica. Acá no se trata de la denominación de la iglesia X. Acá no se trata del pastor fulanito de tal. Aquí se trata de Dios. Y a quien tú debes de seguir es a Dios, no a mí. No la iglesia Renacer. Aquí se trata de seguir a un Dios que es vivo y que quiere. Mire, no solamente nos está diciendo a nosotros, venga, miren a través de las Escrituras y a ver si existe una prueba de que Dios es real o no. Más bien nos está invitando a nosotros a creer en su existencia. Y más aún, porque allí no es suficiente. Porque creo que todos creemos en Dios, mas yo no sé cómo usted tenga su relación con Dios. Pero sí necesitamos conocer, como lo hemos dicho, sus atributos. Si esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida, comparte con todos tus contactos este enlace, dale like y si no te has suscrito a nuestro canal, hazlo en este mismo instante. Activa la campana para que todos los días te llegue la notificación de nuestros mensajes.